Un saludo de luz y verdad para todos los estudiantes del cuarto grado, secciones A y B. En esta sesión vamos a estudiar lo que se refiere a los criterios de congruencia. Y en este caso ustedes pueden observar de que hay tres juegos de triángulos y cada uno de esos juegos de triángulos tienen criterios para que puedan ser congruentes. Para ello es necesario que sean suficientes solamente tres pares de esos elementos. Entonces, de ser así, vemos de que el primer criterio de congruencia está en el lado, ángulo, lado. Observen entonces de que ambos triángulos, muy bien, tienen dos lados que son iguales y un ángulo que es igual. El siguiente criterio hace referencia del ángulo lado-ángulo. Esto quiere decir entonces de que tenemos dos ángulos iguales y un lado que es igual en cada uno de los triángulos. Y el último es el criterio de los tres lados iguales. Entonces, para ello debemos tomar siempre en cuenta de que tiene que haber tres pares de elementos, que es lo necesario y suficiente para que pueda decirse o para que se pueda afirmar de que son congruentes estos triángulos. En el ejemplo 19 del libro de texto, página 22, aparece una figura geométrica y en ella nos piden verificar si hay congruencia entre el triángulo FAD y el triángulo EGD. Muy bien. Verificaremos entonces si existe criterio de congruencia entre esos dos triángulos. Para ello, vemos la figura y nos damos cuenta de que en el triángulo EGD, muy bien, allí tenemos un ángulo recto y podemos entonces definir los otros dos ángulos. Uno de ellos, el del vértice D, lo vamos a definir como alfa y lógicamente el del vértice G lo vamos a definir como 90 grados menos alfa. Bien, esto sería como definiciones fundamentales en un triángulo rectángulo. Ahora bien, habiendo definido cada uno de los ángulos, muy bien, vamos a definir ahora los ángulos que puedan ocurrir en el triángulo FAD. Muy bien, en el triángulo FAD, entonces vemos de que en el mismo vértice D se comparte el ángulo alfa y en el vértice A se comparte el ángulo 90 menos alfa. Muy bien, y en el vértice F también tengo un ángulo de 90 grados. Esto me da a entender de que ambos triángulos tienen exactamente los mismos ángulos. Pero ¿qué sucede? Nos damos cuenta que en el triángulo FAD las longitudes, es decir, no son iguales a la del triángulo EGD. Muy bien, son longitudes en ambos. De las aplicaciones de la congruencia de triángulos hay cuatro teoremas. El primero es el teorema de la bisectriz y observamos que la bisectriz OP hace que se formen dos triángulos congruentes. Observamos de que están los tres ángulos iguales y al ver que existen el lado AP que es igual al lado PB, entonces ya podemos afirmar de que hay congruencia entre esos dos triángulos. El siguiente es el teorema de la mediatriz y vemos de que hay una mediatriz que cruza al triángulo AEB, muy bien, y hace de que en el lado AB se divida en dos partes iguales. Como la mediatriz comparte un mismo lado, muy bien, y tiene en el medio de ellos un ángulo recto, entonces podemos estar seguros que allí también hay una congruencia entre los dos triángulos. El teorema de la base media, muy bien, me habla de que el lado MN, muy bien, si ese lado MN hace puntos medios entre AB y BC, entonces afirma que ese lado MN es justo la mitad del lado AC. Y finalmente, el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa, si estamos hablando de la hipotenusa. Con esta revisión teórica ya podemos resolver los ejercicios que están en la página 22 del libro de actividades. Van a realizar los ejercicios que van del 64 al 69. A excepción del 68 que no corresponde al tema. Entonces, son exactamente 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios que van a desarrollar, repito, en el libro de actividades, página 22. Le toman una foto a las actividades que han realizado y por favor me la envía al aula virtual. Hasta pronto.